Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. El invitado hoy, Felipe Bravo, economista jefe de Santander. Felipe, muchas gracias por haber venido. Un gusto estar acá, Iván. Venimos, Felipe, lo invitamos a Felipe. Hace tiempo no teníamos un economista, hemos tenido varios diferentes áreas del mundo económico y finanzas, pero no economista, pero tuvimos el IPOM la semana pasada y tuvimos justo la semana anterior el informe trimestral o semestral trimestral que saca Santander. Entonces queríamos tener a Felipe porque estábamos hablando antes de empezar a grabar el programa que hay como un acuerdo entre los organismos internacionales, los actores privados y hasta el Banco Central ahora de más o menos cuánto va a crecer Chile este año, que va a ser en torno al 2%, un poquito menos, ¿no? Donde hay una diferencia es el matiz de lo que se viene. Y algunos, justo antes, creo que la misma semana que ustedes sacaron el informe, ustedes que subieron al alza la proyección para este año, un reflejo del primer trimestre, hubieron varios bancos de inversión de afuera que también subieron al alza y también dijeron de que ellos pensaban que lo peor para la economía chilena ya había pasado. El IPOM es bastante lapidario, fue bastante duro. ¿Dónde se sitúan ustedes, más allá de los números, en dónde está la economía de Chile y hacia dónde vamos? Bueno, primero que todo tenemos que hablar que aquí el común denominador en el mundo es la incertidumbre. Y esa incertidumbre se refleja en el desempeño económico no solo de Chile, sino del resto de la economía. O sea, nosotros dependemos fundamentalmente de lo que haga China, lo que haga Estados Unidos, y mientras ellos sigan con incertidumbre, sigan con volatilidad, claramente nosotros no vamos a estar apuntalando el crecimiento desde una fuente externa. Por otro lado, internamente también vemos un panorama que muestra un crecimiento relativamente pausado y al final todos los factores nos llevan a pensar que más o menos vamos a estar creciendo entre 1,5 y 2% este año. O sea, en general, como hablábamos un rato, existe más o menos consenso de eso. O sea, no hay una diferencia fundamental como sí ocurría hace un par de años entre los distintos agentes que se dedican a hacer proyecciones económicas. El ministro de Hacienda, desde marzo, que viene diciendo que lo peor del siglo pasó, incluso a pesar del IMASEC, que fue la mitad de lo proyectado, y un IPOM que mete bastante incertidumbre hacia dónde va la economía, él insiste que lo peor ya pasó. ¿Ustedes están de acuerdo con esa visión? Nosotros vemos que el segundo trimestre debería ser el más malo del año. El que estamos viviendo hoy día. O sea, abril, mayo, junio. Ya. Y eso, de alguna u otra manera, genera ciertas luces. Ahora, hablar de lo peor ya pasó, en general nosotros estamos viendo crecimientos muy similares en trimestre a trimestre, por lo tanto, en realidad nosotros vemos un crecimiento más bien plano. O sea, una L, se cayó y después una se quedó. Claro. Hay más allá de lo que se llama el cisne negro, que en los últimos años en el mundo ha aparecido un poco más recurrentemente de lo que el libro original lo puso. Más allá de si China se desploma o, por ejemplo, el Brexit o Trump gana las elecciones, que serían como cosas medias sistémicas, por usar el término, ¿hay factores o hay elementos que ustedes ven que podrían hacer que la economía chilena cayera en recesión? Mira, nosotros este año no. O sea, creemos que este año el dinamismo va a ser acotado, probablemente algo más, un crecimiento menor a lo que vimos los 2 años anteriores, pero no creemos que debería haber una materialización de una recesión, ni siquiera técnica, a menos que efectivamente ocurra algo afuera. ¿Hay cosas que ustedes ven, mirando ya hacia el 2017, que todo el mundo concuerda va a crecer un poquito más? No me acuerdo cuál es la proyección de ustedes, pero creo que la del mercado es 2,5%. Nosotros estamos un poquito más abajo del mercado. El IPOM habla el año 2017 entre 2 y 3% y nosotros estamos en 1,8%. Para el 2017. Para el 2017, sí. Oh, perfecto. Hay cosas, primero, ¿cuáles son las cosas que les preocupan o qué cosas vieron en el IPOM que dijeron, hoy acá el Banco Central realmente está preocupado por X, Y, Z? Y después vemos qué cosas son positivas. Bueno, desde el punto de vista real, claramente el ciclo de la inversión, el menor dinamismo de la inversión minera y sobre todo de la parte pública de la minería es una señal de preocupación. De cara no al crecimiento actual hoy día, sino en el mediano plazo. Llamó la atención también el especial énfasis que se le dio a todo lo que es el análisis del mercado laboral, lo cual a nosotros nos deja bastante contentos porque nos permite aprender un poco más. Nosotros que somos economistas del sector financiero, por lo general siempre hablamos de tasas de interés, inflación, tipo de cambio, UF, pero conocer un poquito más las particularidades del sector financiero
claramente agrega valor y contribuye al conocimiento. ¿Qué es lo que fue dentro? Lo estábamos hablando antes de empezar el programa, que a ustedes les causó sorpresa, no sé si es la palabra, que los recuadros más importantes del IPOM se enfocaban en la situación del empleo. ¿Hay algunos puntos que te gustaría no enfatizar? Sí, bueno, primero que todo decir que, oye, efectivamente, las dinámicas particulares que estamos viendo y que hemos visto ya desde hace un buen tiempo, hablan de un mercado laboral que es un poquito distinto al que estábamos acostumbrados. O sea, lo que estamos viendo es episodios de transición entre activos, inactivos, que generan cierta controversia, porque al final del día inciden de forma importante sobre la tasa de desempleo, y eso es algo que merece y vale la atención analizar. El tema también de los ciclos, o sea, del periodo de contratación, donde, por ejemplo, sectores como la construcción son particularmente altos en la rotación. Y eso lo que estamos viendo es que está finalizando un mini boom en el ciclo de la construcción, claro. Y eso nos llevaría a generar ciertas luces de alerta de cara al empleo y a la contratación de los periodos que vengan, porque claramente no estamos viendo un dinamismo hacia adelante. Ustedes ven, creo que el Banco Central dijo que, no en el IPOM mismo, pero en la presentación que hizo ayer en ICARE, el presidente del Banco Central, que apuntaba menos que creían que el desempleo iba a subir en un punto. O sea, está en 6,5 ahora, 7,5 sería... Nosotros tenemos un promedio del año 7%, y en general todos los economistas de la plaza nos hemos equivocado persistentemente, ¿de acuerdo? Y nos hemos equivocado hacia arriba. O sea, nosotros siempre decimos que va a ser algo más de lo que va a ser. Nosotros creemos que se puede dar un desempleo sobre 7% en tasa, pero no estamos viendo valores muy, muy altos. Fundamentalmente por estas dinámicas del mercado del trabajo que hay que entenderlas mejor. O sea, esto es un proceso de aprendizaje, esta es una encuesta nueva, desde 2010 hasta ahora, donde no hemos vivido episodios de desaceleración, o sea, no hemos visto un ciclo económico completo, por lo tanto no sabemos cómo reacciona el mercado laboral en condiciones de una economía creciendo poco y creciendo negativo. ¿Te sorprende o le sorprende al equipo a ustedes que, dado esta situación del empleo, excepto un mes o el consumo realmente no se ha desacelerado de una forma que sea congruente con el nivel bajo de la actividad económica? Mira, hubo un I+6 que estuvo bastante bajo, pero el último volvió a repuntar y el consumo sigue relativamente vibrante, creciendo 5 o 6%. Sí, mira, hay hartas dinámicas para explicar el porque la gente dice, no, pero es que la gente se está endeudando y mirando al informe de estabilidad financiera, es un poquito que se han endeudado más, pero en general no se ha mantenido. Sí. Entonces no es que la gente está usando la tarjeta, se quedó sin pega y se está endeudando para cubrir sus costos. Bueno, una de las cosas buenas que nosotros vemos en la economía chilena, a diferencia de ciclos pasados, es que el chileno promedio, ya sea persona y empresa, está más disciplinado. O sea, efectivamente, lo que estamos diciendo acá es que está gastando en función de sus ingresos. Y aquí nosotros hacemos una relación siempre entre masa salarial, que es básicamente la composición de los ingresos de los salarios de la economía por el empleo de la economía, y la evolución respecto al consumo. Y lo que efectivamente hemos visto que, comparado con 5 años atrás, la masa salarial está creciendo bastante menos, y eso muy en línea con lo que está ocurriendo con el consumo. Y eso habla bastante bien, primero con... que se ha puesto más responsable. Habla muy bien de la responsabilidad de las empresas y de las personas, al final, que están gastando en función a su nivel de ingreso y también a su capacidad de endeudamiento. Nosotros no hemos visto, como bien decía el Banco Central, señales muy, muy preocupantes. O sea, nosotros siempre analizamos los endeudamientos promedio en relación a otros países, siempre estamos de los países menos endeudados en promedio, por lo tanto, en general nosotros creemos que es uno de los importantes activos que tenemos como economía. Ustedes, mirando la parte más institucional o más macro, el Banco Central en su informe de estabilidad financiera habla de que el nivel de endeudamiento de las empresas, dado el periodo del boom, que emitieron mucho bono afuera, es algo a mantenerse atento, y que la banca, al opuesto de otros países, en este periodo, en vez de aumentar su nivel de capital, lo ha bajado, ¿no? Y que entonces eso augura, aunque todavía es suficiente para soportar un estrés severo, no es algo a mirar. ¿Les hace ruido ese tipo de cosas a ustedes? Nosotros lo vemos una medida un poquito complementaria,
Y no distinta, pero sí, también eso lo vemos como un activo. O sea, al final del día, que lo que nosotros vimos el año pasado, hablando desde las empresas chilenas que tienen la capacidad de endeudarse afuera, lo que vemos son aprovechar oportunidades. O sea, ¿por qué tú vas a estar pagando deuda cara si puedes tener una deuda barata? Claro. ¿Por qué puedes estar teniendo presiones de corto plazo si en 2 o 3 años tienes una carga financiera que se alivia mucho más? Y eso habla un poco de la ingeniería financiera y la capacidad y el profesionalismo de los tipos que llevan las empresas, más que de alguna preocupación mayor, como, no sé si lo insinúa el Banco Central, pero sí es algo que nosotros vemos como algo positivo. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de capitalización de la banca, bueno, esa es una discusión un poquito más amplia y ahí tenemos que remitirnos, bueno, oye, nosotros somos uno de los pocos países que no ha tenido ningún tipo de incidente negativo en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, como sí lo ha tenido toda la banca, incluso los países desarrollados. Por lo tanto, también tenemos que colocar las cosas en perspectiva. Claramente nosotros sentimos que como país necesitamos avanzar, necesitamos tener Basilea 3, por ejemplo, que ya viene Basilea 4 a fin de año. Tenemos que trabajar, sí, en mejorar la capacidad y estructura de capital de la banca, pero como una industria, porque eso también es un activo al país. Hablando ahora a la parte un poco más compleja, que es el aspecto político del crecimiento. Ya el debate de si las reformas han sido un factor en la desaceleración está saldado, ahí concuerda todo el mundo. ¿Cuánto es el debate, la pregunta del billón y ahí se ideologiza? El ministro de Hacienda en varias oportunidades en los últimos meses ha dicho tenemos que, en particular con el tema de la reforma laboral que sigue crispado y entaglado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? No, porque el informe ustedes lo tocan, pero no se meten muy en profundidad, a diferencia quizás de algunos de los otros bancos. ¿Ustedes ven como un factor muy crucial de que se empiecen a despejar esas dudas? ¿Cuán importante lo ven ustedes el clima político para que la economía comience a repuntar? A ver, hablando particularmente de la reforma laboral que tú tocaste dentro de la pregunta, o sea, nosotros creemos que la reforma laboral, si tiene un problema, es precisamente que se dilate esto. O sea, al final del día, un proyecto de ley que esté 14 meses discutiéndose en el Congreso y que le quede otro tanto, genera evidentemente una incertidumbre que es propia del tiempo y de la falta de consenso. Y eso efectivamente puede postergar algunas decisiones de agentes que hoy día podrían estar aprovechando otras oportunidades y no lo hacen por esta razón. Nosotros creemos que efectivamente sería bueno que esto saliera pronto, que saliera humo blanco o humo negro, pero que se cortara de una vez y efectivamente se acabara con esa incertidumbre. Mira, hay economistas, nosotros lo hemos escrito, pero no muchos lo hablan en ON, pero economistas que son quizás menos mediáticos y más del mundo académico, que te dicen, mira, aunque estuviese Piñera y no hubiese habido ninguna reforma, Chile estaría creciendo al 2%, porque estructuralmente la economía chilena llegó a su tope, ¿no? La capacidad de crecimiento, que creo que ahora es el PIB potencial es 3,5, ¿no? Me dicen, mira, sí, y apuntan cosas que hemos mencionado, que apuntan, mira tú, países como Canadá o Australia, que son países desarrollados, pero que dependen mucho de los commodities, ¿no? Y tú miras el gráfico de cómo cayó la inversión en esos dos países y es idéntico casi a lo que pasó en Chile, y no han hecho ninguna reforma y también están creciendo a tasas más bajas, ¿no? Entonces te dicen acá lo que pasó es que se acabó una forma llegó a su tope. Entonces, aunque estuviese un gobierno con Hernán Vigi, ministro de Hacienda, y Piñera de nuevo presidente, no estaríamos creciendo mucho más del 2% de ahora. ¿Tú concuerdas con eso? A ver, nuestras estimaciones, hablando de términos teóricos, sí, de crecimiento potencial de la economía chilena, hablan de 3,2%, que efectivamente es menor al 4,5% que nosotros teníamos hace 5 años atrás. Y eso es un dato duro, por lo menos desde nuestro modelo, y está muy en línea con lo que ha pasado en todo el mundo, ni siquiera en los países dependientes de recursos naturales, claro, como los que tú mencionaste. El mundo en general hoy día crece menos que antes, y eso es un dato. Y no nos podemos, y la discusión es bastante malintencionada cuando se dice, claro, cuando se niega eso. Pero por otro lado, como te dije al comienzo de esta respuesta, Chile puede crecer al 3,2% usando plenamente su capacidad productiva actual y no lo está haciendo. Y nosotros esperamos que este año crezca a la mitad. Okay. Y eso también no nos podemos hacer luego con eso. Hay que hacerse cargo. Las propuestas que ha sacado el gobierno, esta agenda de productividad, ¿ustedes lo ven como algo
a corto plazo que pueda tener un impacto o son solo cosas de mediano y largo plazo? Nosotros vemos que esta agenda productiva son súper buenas medidas de cara, no solamente con las iniciativas del gobierno, sino también la CPC y otras más que han salido, pero de mediano plazo. Lo que sí es clave para nosotros es que el gobierno sí ha dado señales de corto plazo, de responsabilidad fiscal, que son dignas de destacar. Bueno, y si efectivamente se materializan, eso sí puede ayudar de forma importante a las expectativas de corto plazo. Bueno, eso te iba a preguntar en la última parte de la entrevista. Hace las últimas 3 semanas, tanto Fitch como S&P reafirmó la nota crediticia de Chile, descartó que se le podía bajar la tendencia, el outlook o recortar la nota en sí misma, ¿no? Y vino a 10 días después de que BTG sacó un informe que el titular era bien mediático, pero si uno leía el informe era si pasa X, más Y y Z y después Y sale el Sol y llega una Virgen, le van a cortar la nota a Chile. Pero fue muy mediático y yo sé que es obvio que ha sido una preocupación para el Ministerio, ¿no? ¿Ustedes ven una posibilidad remotamente que esto era realmente en algún momento una amenaza? Porque los credit default swaps, que son los seguros que los inversionistas compran para asegurarse en contra de un default de un bono soberano, los de Chile, es más, bajaron en los últimos 6 meses y siguen siendo los menores de cualquier economía emergente, incluso de las desarrolladas de Europa del Sur, como Portugal o Italia, etcétera. Mira, por un lado nosotros creemos que este año no debería pasar nada con la revisión de rating de Chile, porque en general existen muchos indicadores detrás, sociales, políticos, económicos, y nosotros no estamos muy distanciados en general en el overall de lo que pasa en los otros países. Por lo tanto, si nos rebajan a nosotros, o al menos el outlook, también se lo deberían revisar a todos los otros países y eso no va a ocurrir. Internamente sí hay ciertas señales que, por lo menos Moody's lo dijo en su último informe, que hablan de, oye, tú si te comprometes a gastar más de lo que vas a recibir en forma permanente, sí podría generar algún tipo de alerta. Y ahí es donde yo tomaba que el ministro de Hacienda ha sido particularmente responsable y ha puesto paños fríos a esa política. Por lo tanto, creemos que este año lo descartamos completamente, que haya alguna revisión y va a depender mucho de lo que ocurra en las administraciones futuras para ver qué revisión podría haber, tanto para arriba o para abajo. Piensa que nosotros todavía tenemos hartos desafíos para mejorar el tema de la institucionalidad financiera. Si eso se avanza, si eso se mejora y Chile en el mediano plazo es un polo de atracción financiera, sin lugar a dudas se va a revisar el rating de Chile, pero para bien. Perfecto. Última pregunta, corta. 2 o 3 cosas que te preocupan, que como dicen en los gringos a veces, que no te dejan dormir en la noche, de que podría catapultar no solo la economía en Chile, sino que global. No, cosas que te preocupan. 2 o 3 cosas. Bueno, puntuales. China, que no sabemos qué irá a pasar con las autoridades, eso es un tema de preocupación mundial. Lo otro, el resto de las economías desarrolladas, tanto Europa como Estados Unidos, creemos que van a seguir siendo parte importante de no ayudar a mejorar el bienestar y el crecimiento económico chileno. Y internamente, bueno, probablemente el menor dinamismo del consumo y la inversión podría también tener una señal de alerta porque claramente vamos a crecer bajito al 2% este año en cuanto a la demanda interna. Perfecto, como si tuviésemos entrenado el time. Llegó la hora de decir gracias y hasta luego. ¿No? Felipe, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima. Este ha sido un capítulo de La Mesa. Síganos por las redes sociales y hasta la próxima. Muchas gracias.